Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva Tertulia Reformada, una semana más y un podcast más. Amigos, empecemos de una vez. Es una nueva tertulia, güey. Somos los mismos. Es la misma tertulia, un nuevo tema. Empecemos. ¿Es otra tertulia? Es otra tertulia, Ha dado muchos giros. ¿Cómo hablar en mi vida? Ha dado giros rotundos. Bueno, pues esta semana traemos un tema de actualidad, ¿no? Generalmente, recordemos, Tertulia Reformada son temas de teología y actualidad. Entonces hoy vamos a ver un tema de actualidad. El internet. La informática. Julio. Vamos a hablar de una problemática que recientemente tuvo mucha visibilidad en las redes sociales, que tiene que ver con la pedofilia, la pederastía y los movimientos en pro de la pedofilia. Pues vamos a empezar, yo creo que definiendo términos, ¿no? Vamos a empezar definiendo términos y después vemos cómo podemos proceder ante ellos. ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Qué es la pedofilia? ¿En qué se diferencia de la pederastía? Bueno, según entendí yo, ¿verdad? La pedofilia tiene que ver más con, podríamos decir que los deseos o los pensamientos hacia en este caso, hacia los niños, ¿verdad? Hacia los menores, ¿verdad? De hecho, de cierta edad, ¿verdad? Y la pederastía tiene que ver más con el acto, o sea, no solamente se piensa o se tiene ese deseo, sino que además se ejecuta, ¿no? Esa es la diferencia que yo encontré. Efectivamente, yo estuve checando algunos psicólogos que hablaban de esta parafilia que como un trastorno para el cual no había cura, el cual tenía que ser siempre más bien como que disciplinado, y, así como los alcohólicos anónimos, ahora sí que un día a la vez va Tratado. Ajá. No tratado, o sea, no tiene solución, sino que tienes que disciplinarlo y orientarlo a ciertos aspectos donde tú puedas, donde el individuo que padece que vamos a hablar ahorita de enfermedad o perversión, pero que si esto está en la mente, en la psique del individuo, pues no lo puedes reprimir y lo tienes que orientar a que lo desemboque de una manera completamente legal o pues que lo reprima, ¿verdad? Al punto de la negación del yo. Pero bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿es una enfermedad o es una perversión? Una perversión. Una perversión. Es que yo siento que si nosotros decimos, bueno, como cristianos, ¿verdad? Si nosotros decimos que es una enfermedad, pues estamos justificando en cierta manera el pecado. Pero, bueno, y luego, entonces, ¿qué es? Una perversión, o sea, brother, pues es que es como la homosexualidad, o sea, es una Todavía no llegamos desviación, ¿verdad? Una desviación de lo natural, ¿verdad? O sea, es contra la naturaleza, es eso. ¿Se puede curar la homosexualidad? Hablaremos de otro... Bueno, es que como decías ahorita al principio, a lo mejor lo que se puede hacer es disciplinarse, ¿verdad? O sea, orientarse de una manera correcta. Pero no creo sinceramente que un homosexual, estando ya a lo mejor de una manera más disciplinado, llegue a un estado de no tener incluso pensamientos homosexuales, ¿me explico? Sí. Eso es lo que creo. Bueno, yo creo que, no sé si alguien más quiere decir algo sobre esto. Yo creo que podemos hablar de las dos cosas, ¿no? Es tanto una perversión como una enfermedad. Y no una enfermedad en el sentido de que el que es pedófilo Pobrecito está enfermo. se vea, exactamente, se vea esclavizado, se vea sin alternativas a estas tendencias, ¿no? A estas tendencias perversas. Pero sí es un resultado de una perversión en el pensamiento del individuo, y es una perversión, yo creo que es... los psicólogos especialistas dicen que se desarrolla alrededor de los 16 años y generalmente tiene que ver o con consumo de pornografía que va escalando, o con traumas, con traumas así muy fuertes en la infancia que
perpetúan eso en la personalidad. De hecho, es algo que está arraigado en la personalidad del individuo, y como nadie puede cambiar su propia personalidad, solamente se puede controlar, entonces no se puede revertir, ¿sí? Entonces podemos hablarlo como de una perversión, tanto como una enfermedad, no una enfermedad en el sentido, como dices tú, de pobrecito está enfermo, no tiene otra alternativa, sino en el sentido de una deformación de la personalidad humana, que es perversa, que es maligna. Es uno de los escalones más bajos, yo creo, de la humanidad, ¿no? El atentar en contra de la inconsciencia de un pequeño que todavía no tiene la posibilidad de tomar ese tipo de decisiones, porque luego también se habla de relaciones consensuadas, las cuales el niño no está apto todavía, ni emocional, ni psicológica, ni espiritual, ni físicamente para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces no hay tal cosa como consensuado. Que creo son que, como, no sé si estoy mal, pero se habla de los pedófilos primarios, algo así, que eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Los que dicen que hay un consentimiento del niño cuando, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, entonces tenemos pedofilia y pederastía, que la pedofilia también puede convertirse en delito cuando se sacia con el consumo de pornografía infantil, que es un delito muy fuerte, ¿verdad? Y muy horrible, ¿no? Porque es generalmente no es como que la mamá del niño subió una foto del niño y ya yo la vi, sino hay una red completa, hay redes completas de pedofilia donde se roban a los niños, incluso les toman fotos, las vendes, o los parientes cercanos de los niños, etcétera. Es una cuestión muy fuerte. A mí me parece bastante, ¿cómo lo puedo decir? Asquerosa, no sé, asco. Una versión muy fuerte a ese tipo de conductas. De hecho, o sea, hace rato que estaba estudiando ahí, leyendo algo, brother, o sea, neta que estaba leyendo y estaba como que, no manches, o sea, mi mente estaba como que asco, o sea, realmente, como tú dices, es feo, o sea, es horrible. Exactamente. Entonces, nosotros vemos esto es una deformación de la personalidad del individuo, ¿verdad? Entonces afirmamos que perversión, deformación y después esclavizamiento a este tipo de perversiones. Ya más adelante hablaremos de una persona que tiene tendencias pedófilas y es regenerada por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría en ese tipo de casos? No, pero vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Vamos a hablar entonces acerca de los movimientos en pro de la pedofilia. ¿Alguien quiere comentar algo de eso? Sobre Maps. Bueno, yo estuve checando. Bueno, primero en cuestión de datos, lo que encontré fue que, por ejemplo, en cuestión de aumentos de contenido de pedofilia en redes, o por ejemplo en Deep Web o cosas así, se comenta que a finales de marzo o abril aumentaron de este año. Bueno, todo esto es relacionado con el tema del coronavirus, del encierro, y que podrías decir cómo es que esto puede aumentar si se supone que mucha gente no está saliendo, etcétera, y que se supone que los niños están resguardados en sus casas, se supone, pero se dice que entre marzo, finales de marzo hasta antes de mediados de abril hubo un aumento de contenido de un 70%, y se dice, bueno, vi en otra página, no sé si sean datos enteros, que a finales de abril ya había un aumento de hasta un 200% en el contenido de material de pedófilo en internet, y que ya no solo estaba en Deep Web, ya no solo estaba creo que hay otro que se llama Dark Web, sino que ya está empezando a salir a la luz por medio de grupos de Facebook que estaban apoyando estos movimientos, grupos de Twitter, que incluso han sido denunciados y que han sido, han obligado a las personas dueñas de estas cuentas a cerrarlas, pero aún así hay muchos grupos, páginas, perfiles que están en pro del movimiento con el mismo argumento que en su momento se tenía de parte de los homosexuales, que era el amor es amor. Entonces, en cuestión de aumento de contenido de personas que a lo mejor están empezando a revelar ese tipo de inclinaciones, por así llamarlo, desviaciones, ha aumentado en este lapso que hemos estado en cuarentena mucha gente, y que creían muchos que había disminuido. Y no es un tema nada más de redes sociales, sino que de parte del gobierno hay investigaciones abiertas en cuestión de este tema, y se está trabajando en ello a nivel legal, por así decirlo. Hace un tiempo estuve viendo, había por medio de unos hackers hicieron como un pequeño documental
de cómo ellos estaban tumbando muchas páginas. Y no solo eso, sino que ellos se metían, se unían a esos grupos, usaban los códigos que usan, que, bueno, los códigos X. Entonces empezaron a decir, ¿verdad? Mira, vamos a hacer esto. ¿Ves este grupo que hizo? No, pues que sí, bueno, ahora nos vamos a infiltrarlo, ya lo aceptan ahí, ¿verdad? Luego ya. Entonces llega un punto donde dejan cierto tiempo y ven cómo va jalando la página y luego ya la cierran totalmente. Entonces hace cuenta que ellos empiezan a entregar a las personas. ¿Sabes qué? Los que estuvieron Órale, interactuando. sí. Y los empiezan a reportar, ¿verdad? Y luego no sé si ustedes vieron que anda un video también en YouTube, no sé qué tan antiguo sea, pero de un chavo que decía que él era pedófilo, pero que no era un monstruo. O sea, que él dice que, o sea, que él jamás ha estado con un niño, o ¿verdad? Con un pequeño, pero que tampoco busca violarlos. Simplemente que él siente atracción. Sí, Simplemente siento atraído, o sea, dice él que si quisiera, o sea, experimentar eso, pero según dice él, yo no me atrevería a violarlo, eso. O sea, y luego también se había filtrado otro video donde, creo que no me acuerdo si eso fue en Rusia, donde una chava, y eso de hecho ese video yo lo vi, no sé qué tan antiguo sea, porque cuando apenas estaba empezando este movimiento de la raza gay y todo, lo empezaron a subir, dijeron, ya ves, hay otro tipo de cosas, ya. Y al rato viene esto de que con los niños, y era una chava que estaba dando unas conferencias, decía, oye, pero ¿por qué no? O sea, si esto es una atracción nada más, y amor es amor, ¿verdad? Como decía, pues ¿por qué no permitirlo? Si ya se abrió la posibilidad de que entre el mismo sexo, ¿por qué no? ¿Verdad? Y de hecho en Facebook vi datos sobre, bueno, en unas páginas vi cómo tumbaron unas páginas de Maps, LG Maps, y había varios. Y luego también el mismo movimiento LGTB, todo eso, o sea, decían, no, nosotros, o sea, tú nunca te vas a unir a nosotros, o sea, porque quieres ser otro más ahí, ¿verdad? O sea, no. Luego ahí nos sacaron hasta su bandera y todo, ¿no? Que también, según eso, la bandera tiene significado, ¿verdad? Los colores y todo. Pero yo creo que ahí hay que analizarlo con cuidado, ¿no? Esta cuestión de la agenda progresista y cómo se quiere integrar el movimiento a ella, porque sí ha habido grupos activistas del progresismo que han abierto el diálogo a los grupos, no le quiero decir MAP porque me parece todavía humanizar ese tipo de conducta, ¿no? MAP significa Minor Attracted People, persona atraída por un menor, no, es un pedófilo. Sí. Se ha tratado de traer al diálogo diciendo, bueno, si nosotros regulamos este comportamiento, esta tendencia natural de estas personas, nosotros podemos aminorar la cantidad de casos de violaciones o la cantidad de pornografía infantil que se promueve, ¿no? Es como los mismos argumentos a favor de la marihuana. ¿Por qué no le hacemos la marihuana? Si legalizamos la marihuana, se acaban los cárteles, se acaba tal cosa, acaba la venta ilegal, muertes, etc. Ese mismo argumento lo estaban trayendo acá al diálogo con los MAP. Sin embargo, en el movimiento LGBT millennial, sobre todo en el millennial, porque de hecho el movimiento en pro de los derechos pedófilos empezó desde los 90s. Ahorita está resurgiendo con mucha visibilidad, pero eso ya tiene mucho tiempo que se está queriendo normalizar. Los LGBT millennials lo negaron por completo la entrada, ¿verdad? De hecho, o sea, boicotearon páginas, se subieron y les dijeron, ustedes están enfermos, ustedes no son, o sea, haz lo que quieras menos eso, básicamente. Exactamente. Entonces, yo creo que tiene que ver con la igualdad de circunstancias, ¿no? Ese tipo de razonamiento. ¿Por qué? Porque al menos un hombre y un hombre, si quieren ser homosexuales, están en igualdad de circunstancias. Un adulto y un niño no. Tiene mucho más ventaja el adulto. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero bueno, entonces sí está. Les negaron la entrada, los rechazaron por completo, les cerraron cuentas en Facebook. De hecho, presionaron a Facebook porque Facebook no estaba encontrando nada incorrecto en las páginas técnicamente incorrecto en las páginas MAP. Y ellos decían, nosotros no vamos a violar a los niños, no vamos a tener sexo con niños, solamente nos sentimos atraídos por los niños. Y eso no le hace daño a nadie. Y en cierto sentido es cierto, no le hace daño a nadie, pero eso no quiere decir que no estés enfermo y necesites un tratamiento psicológico. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no seas un pervertido, que necesites un tratamiento psicológico. Ese es el punto. Y pues bueno, entonces, ¿qué onda con el cristianismo? Y esto, yo antes de pasar a los argumentos bíblicos o algún argumento bíblico,
hay que tomar el elefante en la sala, ¿no? Como cristianos confesantes, nosotros vamos en representación del cristianismo ante el mundo, como protestantes, como cristianos protestantes en este caso. Sin embargo, no somos los únicos cristianos en el mundo. La iglesia de mayor visibilidad en el mundo es la Iglesia Católica Romana. Y en la Iglesia Católica Romana ha habido cientos y cientos y miles de casos de pederastía. ¿Cómo abordamos como cristianos esto? ¿Por qué? Porque yo creo que es un asunto muy grave y que está trayendo vituperio al nombre de Cristo, está trayendo burla al nombre de Cristo. Y la Iglesia Católica a lo largo de mucho tiempo lo ocultó y lo que hacían es, mira, te violó el sacerdote, bueno, lo voy a mandar a otra sede, ya se fue para siempre, ya no te preocupes, ahora tenemos que también es lo mismo, que a lo mejor tiene que ver algo con estas cuestiones del celibato, ¿no? Es antinatural el celibato. Solamente les he dado a algunos y no significa que aquel que sea obispo sea célibe. De hecho, Pablo lo dice, ¿verdad? Marido de una sola mujer, que hay necesidades en la fisiología humana que tienen que ser satisfechas en el matrimonio. Exactamente. Que, bueno, mejor no. Sí, exactamente, a menos de que tenga esta persona el don de continencia. Pero Dios estableció el matrimonio como algo correcto, lo instituyó, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, lo dijo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que una de las razones aquí tiene que ver con el celibato, la tendencia natural a tener una familia, a tener una satisfacción emocional y carnal, física. Pero bueno, entonces la Iglesia Católica ha hecho lo imposible por ocultar los casos. Ha habido miles y miles de vidas arruinadas, ha habido no sé, me parece bastante escandaloso. Hace poco platicaba con una amiga que es feminista, muy feminista, y ella me decía, ella me respeta mucho a mis creencias, y me dice, es que yo no entiendo por qué la Iglesia Católica no ha dicho nada en contra de, porque estamos hablando de los MAP, de las páginas de Facebook, no ha dicho nada en contra de eso. Yo le dije, es que la Iglesia Católica no tiene cara para plantarse a decir, está muy mal eso. ¿Por qué? Porque se le ha pasado cientos y cientos de años ocultando eso, miles de años. O sea, estamos hablando de que en la Edad Media ocurría ese tipo de actos y no había nadie que se opusiera a la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia regía Europa, la Iglesia regía el mundo conocido. Entonces nadie se lo oponía, y ahora en estos últimos tiempos el Papa Francisco, al momento de ingresar al pontificado, comenzó una investigación abierta en contra de los grupos, de los casos de pederastía en la iglesia. Sin embargo, se ve todavía un poco turbia, ¿no? Yo estuve checando los documentos que hay en la página del Vaticano, y a mí no me parece que no haya tanta evidencia como para condenarlo, o sea, como para meterlos al bote. Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo tratamos a un cristiano que incurre en la pedofilia, en la pederastía? Primero vamos a ver, ¿cómo tratamos a un cristiano que incurre en la pederastía? ¿Por qué? Porque Pablo dice que los asuntos de la iglesia, que ocurren dentro de la iglesia, deben tratarse dentro de la iglesia y no llevarse a los tribunales públicos. Entonces, ¿cómo como cristianos respondemos ante un caso de pederastía? Una persona que cayó en este pecado y está genuinamente arrepentida. ¿Qué hacemos en esos casos? Yo tengo una postura, y ahorita les voy a decir, pero quiero saber qué piensan ustedes. Yo creo que... Yo te voy a dar oportunidad para que tú... No, yo creo esto que... O sea, yo creo que como quiera hay que llevar esas autoridades. O sea, por ejemplo, puede haber casos, a lo mejor... Panchito, inclusive antes de ser salvo, llegó a cometer un acto contra un menor, ¿verdad? O llegó a hacer cosas indebidas, entonces es salvo. Yo considero que como quiera él, con una evidencia de su salvación, creo yo que como quiera tiene que entregarse a la autoridad, man. O sea, igual que cuando haces algún otro tipo de crimen, algo que va en contra de la ley, o sea, sinceramente. Y yo creo que lo mismo pasa en la iglesia. O sea, es que mira, por ejemplo, en la iglesia creo yo que sí se puede determinar las disciplinas, se puede determinar ciertas cosas, pero la iglesia también, como es la verdad, vaya, tiene que proceder también de acuerdo a la ley, y tiene que entregar los casos que simplemente están mal, y aquí en donde quieras, ¿verdad? Entonces yo creo que un cristiano sí debe de proceder así, ¿verdad? ¿Tú, chino? Israel. Bueno, creo que ahí habría que aparte,
Creo yo que el hecho de una mayor cantidad de estos casos dentro de la Iglesia Católica no tiene que ver meramente con el problema, sino que es como que la vía más fácil o más rápida en la que ellos como hombres pueden satisfacer esas necesidades, por así llamarlo. O sea, obviamente no estoy justificando nada, sino que estoy diciendo que no necesariamente los padres tienen problemas de pedofilia, sino que llegan a ese extremo porque es la parte más rápida, o el acceso más rápido que tienen de la comunidad. Entonces, en cuestión de lo que mencionas, Asa, sí creo que es como dice Charlie, o sea, el hecho de que una persona pueda arrepentirse realmente no quita el hecho de que haya hecho lo que hizo. Sí, delante de Dios va a olvidar eso, obviamente, pero no la ley. O sea, no podemos nosotros excusarlo y decir, ya se arrepintió y ya no le hagas nada. Porque es como si alguien cometiera un asesinato, o sea, no puedes quitar el hecho de que lo hizo y ante la ley es un crimen. O sea, tú no puedes excusarlo de esa manera porque ya se arrepintió. Entonces, obviamente lo correcto al proceder es que lo legal se lleve a cabo con lo legal, porque ya se hizo. O sea, no es un acto que, no es una intención, no es algún tipo de deseo o algo que está maquinando en su mente, sino es algo que ya se llevó a cabo. Entonces, por eso, si bien puede tener perdón dentro de la iglesia y se tiene que tener cuidado de él porque ya es un hermano, legalmente tiene que sufrir sus consecuencias porque eso lo dicta la ley. Exactamente, mira, yo todavía creo que si realmente eres un cristiano que ha incurrido en este tipo de acciones y estás arrepentido, lo que tú tienes que hacer como ciudadano cristiano es entregarte tú mismo a las autoridades, ¿no? Si aparte de estoy arrepentido, pero porque me da miedo el castigo, entonces, y no quieres entregarte, entonces yo me veo la responsabilidad de entregarte a ti. Porque es por responsabilidad civil y porque aparte estás mostrando que tu arrepentimiento no es verdadero y yo no tengo entonces razones para considerarte como un cristiano. Oye, ahora, una cosa, el caso que dijiste donde dice Pablo de las autoridades es el del incesto, ¿no? El caso de incesto de... Hay uno que se habla. Se mete con... Sí, con la mamá de... Sí, con la es que no es incesto, es la madrastra. La madrastra, sí. Bueno, sí, no es incesto, es la madrastra. Ahí a lo mejor podemos ver nosotros algo un poquito más voluntario, ¿sí? La madrastra estaba consintiendo, no creo que, o sea, no fue una violación, fue un acto en donde los dos participaron, fue en voluntad. En este caso no, son niños que no participan con su voluntad, o sea, se viola por completo el libre desarrollo de la personalidad en el sentido de que el niño no tiene parte en lo que está haciendo, ¿verdad? Él no está decidiendo. Se lo manipula al punto de que llega a aceptar, pero no realmente porque lo desee, sino porque se le manipuló mentalmente. Entonces se violan principios y uno de los principios que de hecho es uno de los que más me da coraje. No, o sea, es el principio de, ¿cómo se llama? El principio del interés superior del menor, ¿verdad? Entonces, los intereses del niño están por mayor importancia que los intereses que pueda tener el individuo, en este caso el pedrasta, ¿verdad? Entonces eso de plano se tiene que castigar, se tiene que, o tratamiento de la manera que sea, pero se tiene que ejercer un castigo. Sí, no, otra de las cosas que yo quería aclarar es que ese versículo no se puede usar para ese tipo de casos. Sí, o sea, si alguien asesina a alguien, yo no puedo decir, bueno, lo tratamos aquí dentro de la iglesia y pues ya, tú te perdiste. No, eso excede a lo que el versículo está refiriéndose. Creo que hay una disputa en ese versículo, ¿no? Pablo está hablando de una disputa interna en la cual el enojo había hecho de que no se tratara este tema dentro de la iglesia, sino se había escalado hacia los tribunales, aunque no era necesariamente un delito o un delito que atentara directamente contra la ley de Dios, sino era una cuestión moral, ética, sí, ¿no? Sí. Más no era necesario. Sí, exactamente. Y ellos estaban escalándolo y les valía que eso, quién fuera, ni nada. Entonces se pasaban la autoridad de la iglesia, pasaban la autoridad de Dios, y iban directo a los tribunales. Ese es el asunto aquí. No, en este caso no podemos solapar una actitud argumentando que pues ya te arrepentiste y Dios te perdona. Claro que Dios te perdona, pero el castigo del pecado tiene que permanecer, porque así es como funciona la vida. No es la justicia, pero en realidad la vida, ¿no? Dios mismo lo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Ahí en ese punto creo que incluso si hay actos que vaya, el pecado tiene consecuencia,
no necesariamente, si algo no es legalmente que amerite algún tipo de castigo legal, por así decirlo, aún así el pecado tiene su consecuencia, e incluso en temas, no sé, por ejemplo, como la homosexualidad, como lo relata Romanos 5, que ellos obtienen la recompensa de su extravío, que mucha gente lo interpreta como las diferentes enfermedades de transmisión sexual que mayormente se dan por este tipo de perversiones, porque se utilizan los órganos que no deberían de utilizarse y eso trae estas consecuencias. Entonces, a lo que voy yo es que a veces si los tipos de actos en general, como los pecados, no ameritan necesariamente un castigo legal, tienen sus consecuencias físicas, emocionales, etc. Pero el pecado a fin de cuentas tiene su consecuencia, su retribución. Esto me trae a la mente el caso de Onésimo y de Filemón. Es que no estoy seguro si Onésimo cumple su sentencia y luego sale y va hacia Filemón. Pero si es así, tú te das cuenta ahí cómo él cumple la sentencia, ¿verdad? O sea, realmente no sé cómo fue A ver, creo que Onésimo había escapado de Filemón. Sí. Y después se encontró con Pablo, ¿no? Y Pablo estaba en la cárcel. No sabemos si Onésimo estaba en la cárcel Eso o Onésimo iba a visitarlo a la cárcel. Por eso te digo, o sea, realmente no sé, pero si fue así, pues vemos cómo cumple, ¿verdad? Pero si no... Sí, o sea, claro que hay gracia de Dios, claro que el castigo no es... Si hay arrepentimiento en el corazón del hombre y hay una creencia en la suficiencia del sacrificio de Cristo, entonces el castigo, por más fuerte que sea en la tierra, no va a ser eterno. Ajá. Ese es el punto, ¿no? El más grande, el peor de los pedófilos, el peor de los pederastas, no es peor que yo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver mi propio pecado a la luz de a quién ofendo, no a la luz de qué hacen los demás. Sí, si Dios es completamente santo, entonces las mentiras que yo digo son iguales que la violación que hace un pederasta delante de Dios. Sí, y eso no quiere decir que vayan a tener la misma retribución aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, no, yo creo que es que hay una frase ahí que está muy... así como que le sacan mucho la vuelta o le tienen muchos peros, es la de todos los pecados son iguales delante de Dios. Yo creo que sí, delante del Dios 3 veces santo todo pecado es igual, sin embargo el castigo por cada pecado es diferente. ¿Sí? Sí. Entonces ya dejando claro eso, pues ya podemos entender que Dios puede perdonar a una persona que incurrió en este delito y aún así esta persona tiene que cumplir con su sentencia. Si una vez ya le dieron 40 años de cárcel, 20 años de cárcel y a los 10 lo dejaron libre, pues que bueno, la gracia de Dios, ¿no? Dios, a pesar del pecado tan fuerte que tú cometiste, te está dando una oportunidad de este tamaño y tú tienes que responder a ella, ¿no? Etcétera, ¿verdad? ¿Qué más quieren decir? Que de hecho en la ley no es, en la cuestión de la violación, no son muchos años los que... No es tan grave, sí. O sea, digo, no puede ser, pero bueno. Bueno, yo quería tocar un punto. Ahorita, lo que estuve leyendo es que estos ciertos grupos MAP están intentando convencer a la Organización Mundial de la Salud de sacar este trastorno mental de la lista de trastornos mentales. Y me recordó un poco a lo que ya había estudiado antes acerca de cuando se estuvo luchando para que la homosexualidad se sacara de esa misma lista. Entonces los argumentos son casi los mismos. Me acordé un poco del video de Oye, donde sale Edgar Pacheco dando los argumentos no bíblicos acerca de por qué la homosexualidad no es correcta. Y pone el ejemplo de cómo la pedofilia podría llegar a hacerse correcta si se toma el mismo camino que se tomó con la homosexualidad. Habla de una teoría política de la ventana de no me acuerdo quién se llama, ¿no? Así. El punto es que da como que los pasos que podrían seguir, o sea, que siguió la homosexualidad y que podrían seguir otros trastornos con el punto de sacarlos de esa lista y llevarse al punto de lo normal de la vida, por así decirlo. Entonces, Overton, la ventana de Overton. Sí, búsquenlo sobre la ventana de Overton, está muy interesante. Entonces, así como no podemos excusar ahorita la homosexualidad y como estábamos mencionando acerca de que los grupos homosexuales no consideran que eso sea correcto, no sé, tal vez muchos no sepan acerca de la historia de la comunidad y cómo se hizo algo aceptable en la sociedad. Y se darán cuenta que el argumento que ellos presentaban en un principio es el mismo que está intentando presentar ahorita la gente pedófila. Como dijo hace rato, tal vez hay una diferencia porque la pedofilia presenta una desigualdad de condiciones a lo que es la homosexualidad, pero sabemos que ambos son, así como son trastornos mentales, que son perversiones de la humanidad, a fin de cuentas. Entonces,
tomando en cuenta que como ellos son igual de pecadores que nosotros, si no podemos hacer algún tipo de desdén sobre ellos, no podemos despreciarlos de la manera en la que lo hace mucha gente, se hacen entre ellos mismos, pero la manera de tratarlos de nosotros tendría que ser la misma. O sea, por ejemplo, ahorita muchos el movimiento MAP lo está intentando normalizar a un sentido de que a un punto en el que nosotros no lo podamos tratar como algo quizá que tienen ciertas personas y que a lo mejor no le hacen daño a alguien, pero si es un trastorno mental que se debería de tratar de esta manera como un trastorno, como dices, o sea, el que no lo hagas no quiere decir que no estés enfermo y que ocupes atención, y en el caso de la homosexualidad es lo mismo en parte, o sea, pero no es meramente una enfermedad, sino que tiene que ver a fuerza con la perversión del hombre acerca de su pecado, y sabemos que su solución última, a fin de cuentas, es un arrepentimiento, es el poder conocer al Señor realmente, y es donde ya no, creo que una vez tocamos el tema acerca de que un cristiano puede tener incluso impulsos homosexuales, porque es algo que puede estar en la vida del ser humano, porque seguimos siendo pecadores, pero obviamente sabemos que está esa lucha, ¿no? O sea, sigue siendo una constante que a lo mejor no es tan fuerte como lo estaba en su vida pasada, en su muerte espiritual, pero sigue siendo un impulso que está ahí, que él tiene que ir luchando para suprimirlo. Y creo yo que en este caso, en el de la pedofilia, no sé si sería correcto nosotros, que sí es una enfermedad mental, si lo podemos declarar completamente así y se puede tratar de una manera a lo mejor psicológica, porque por ejemplo, temas como esquizofrenia, temas que sí son de un problema mental realmente que te hace, que no puedes controlar completamente. No sé si la pedofilia se podría catalogar solo como una enfermedad mental que es también una perversión, pero que es controlable, o como dicen, o lo podrías orillar hacia el punto en el que es algo no controlable, o como lo está tomando la comunidad MAP, que es una enfermedad que para mí no es mala porque no llevo a cabo ningún acto y yo puedo vivir con ella. O sea, creo yo que son tres puntos en los que podríamos colocarla y que tendríamos que tener nosotros un equilibrio, porque son cosas que se pueden corregir. O sea, no es totalmente una enfermedad mental en la que el hombre sea solo una víctima de esta enfermedad, no es tampoco un estado normal del hombre que podamos nosotros solo pasar por alto porque no está activo, por así llamarlo, sino que debemos de tratarlo de cierta forma específica y que es diferente al homosexual, porque mencionamos lo mismo, porque es una desigualdad de condiciones entre las personas. Que ellos están luchando por quitar creo que se llama la ley de consentimiento de edad, algo así, ¿no? Donde, o sea, de que sea legal, vaya, quitar eso. Sí, de hecho hablan de permiso paterno, ¿no? Permiso. Que sus papás no den permiso, ¿no? Oye, de hecho, está muy si mal no recuerdo, no se considera como una orientación sexual. No. La pederastia, ¿verdad? Es lo que venimos diciendo, o sea, se considera más como un tipo de enfermedad, ¿no? Que viene diciendo que parafilia, una parafilia. Sí, en su momento la homosexualidad tampoco se considera como una... De hecho, antes se consideraba sexual, como enfermedad. Sí, estaba como un trastorno mental y luego O sea, cuando la psiquiatría empieza a estudiar, se considera disforia de género, ¿verdad? Pero sale por cuestiones políticas de la lista de trastornos mentales, y no hay pruebas científicas para la salida de esta enfermedad, bueno, de este trastorno de la lista. Pero lo que ellos argumentan es que a lo largo de toda la historia de la humanidad la homosexualidad ha estado presente. Que lo mismo podríamos argumentar de la pedofilia, ¿no? La pedofilia ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Nosotros vamos a la historia antigua y vemos que los hombres se casaban con niñas muy pequeñas, y había cierto morbo, cierta tendencia a preferir a una que está niñita en lugar de a una que ya está grande. Creo que en México lo podemos ver muy claro, porque creo yo que en los ranchos era muy normal que gente de 25 o 30 años se casara con niñas de 14 años y se llevaban 15 años de diferencia.
¿A quién te diriges? Estamos hablando de... No, sí, exactamente, sí. O sea, en las rancherías aquí en México, en los ranchos, pues sí, era bastante común. Y vamos a la objetividad, ¿no? Se supone, vamos a decir biológicamente, una mujer está preparada para tener relaciones sexuales en el momento en que comience a ser fértil. Ok. ¿Sí? Entonces, que eso no es lo mismo a que ya su cuerpo esté listo para parir o para gestar un bebé, aunque biológicamente ya está activo el proceso, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que, bueno, donde la ciencia, los estudios, los médicos han estado estableciendo edades, rangos de edades donde ya es factible para el desarrollo, en base al desarrollo fisiológico de la mujer, gestar un bebé, ¿no? Parir, etcétera. Y ahí es donde ya puedes tú decir, bueno, esta mujer ya puede realmente tener relaciones sexuales, ya puede ser activa sexualmente. Desligándolo por completo del asunto moral y ético de lo que es la sexualidad, ¿no? Pero de ahí a decir, sí, o sea, había esta tendencia por las niñas pequeñas que más que todo de entre 6 y 14 años, no más de 14 años, ya de 15 años ya es una señora, ¿va? La señora. Sí, ¿entiendes? Ese tipo de pensamiento, yo digo en la Edad Media, pero sí, o sea, eso pasaba en México hace 20 años, 30 años, en los ranchos todavía pasa a veces, ¿verdad? Entonces, pues no es algo que esté muy alejado de nosotros y que es lo que tenemos que tener cuidado. Lo que decías es, yo creo que una persona que tiene estas tendencias tiene que decir que tiene estas tendencias y se le tiene que tener un especial cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en que nunca va a actuar sobre esto, ¿no? Porque es una parafilia, porque es una enfermedad, porque no estás en control todo el tiempo, porque el hombre caído está sujeto al pecado que hay en él y no puede no pecar. Entonces, yo no sé en qué situación se vaya a encontrar en la cual vaya a cometer el acto, por lo tanto, yo creo que yo tendría que saberlo. Y por ejemplo en Estados Unidos, cuando una persona ocurre como en abuso sexual de menores y se cambia de casa, tiene que ir por todas las cuadras que están alrededor diciendo que es un depredador sexual no registrado, algo así dice. Se obliga por ley a que las personas que viven alrededor de esta persona sepan eso, porque no es cualquier cosa, no es como que no pasa nada, es un vecino X, va un vecino más. Es algo de lo que sí se tiene que tener especial cuidado. No en un juicio condenatorio contra el individuo, porque eso es lo que nosotros como cristianos creemos, que el juicio del pecado pertenece completamente a Dios. Yo no tengo ninguna razón para juzgar al individuo o para juzgar al hermano, pero yo sí tengo que tener una previsión por los que están alrededor mío, ya sea por mi familia o por mis prójimos, ¿verdad? No nada más por mi familia. Sí, entonces pues ahí yo sí creo que habría tener que sería una situación especial, una situación extraordinaria. Sí, y creo que por ejemplo lo puedes ver en muchas iglesias en temas de, no sé, cuidado de niños. Es muy, ¿cómo te puedo decir? Poco común que haya hombres que estén cuidando niños, o por ejemplo lo que son cuneros es muy común que sean solo mujeres. Hay iglesias donde te piden una carta de no antecedentes penales en que no tengas que haber incurrido en actos que tengan que ver con violaciones o cosas así para el cuidado de los menores. Y no se está intentando prejuzgar a alguien, sino simplemente tener cuidado de todos. Creo yo que está bien en parte por el hecho de las diferentes habilidades tanto de hombres como mujeres, en cuestión del cuidado de los menores, en cuestión del cuidado de los niños, de los adultos también. Entonces no es algo meramente ajeno al funcionamiento de todas las sociedades ni de las iglesias. No, o sea, no es algo completamente excluido. Muy bien, exactamente. Miren, hay otro tema ya para que vayamos comenzando a cerrar, que les quiero platicar. ¿Alguna vez han escuchado de la novela de Vladimir Nabokov que se llama Lolita? Sí. ¡Sí! Sí, la traían mucho, creo, en la facultad junto con el de Salo. No, Salo, ¿cómo se llama este? El de los... No, el de los 120 días. De Sade. Sade, ¿dónde? Marqués de Sade. Marqués de Sade. Sí. Por eso, sí. Bueno, la Lolita de Vladimir Nabokov, les voy a explicar esto porque yo estudio letras y a mí me encanta la literatura. Yo creo que Lolita es una de las más grandes novelas que se ha escrito en el siglo XX.
Vladimir Nabokov, ruso, nacionalizado estadounidense que... Brother. Ya. Escribe Lolita y Lolita es una pieza casi es prosa poética sublime y horrible a la vez. Es terrible lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Nabokov se pone en la piel del pederasta, del pedófilo, y él está narrando como si él fuera el que está cometiendo todas las acciones, ¿no? Él habla de las, les llaman ínfulas, y de hecho justifica esto en base a la historia. Él dice, pues Dante Alighieri, el de la Divina Comedia, se enamoró de Beatriz cuando tenía 9 años. Entonces pues ahí ha estado en la historia. Yo también pues, me enamoré, no de todas las niñas, solo de las que se conocen como ninfulas. Él les llama ninfulas, que son mujeres entre 9 y 14 años que tienen ciertas actitudes, ciertos rasgos físicos, cierta personalidad que a él le atrae. Y eso se deriva de un trauma que tuvo en la infancia, en el cual siendo un niño de 12 años, 11 años, tuvo relaciones sexuales con una niña que a los pocos días de eso murió. Entonces él se quedó muy presente en su mente esta imagen de la niña, y siempre que veía a lo que él llama una ninfula, veía a esta niña en ella, ¿verdad? Entonces, de hecho, miren, les voy a leer cómo inicia Lolita para que escuchen esto. Lolita Ayala. Lolita. Sí, pero Dice, Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su 1,48 m de estatura, sobre un pie fundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos 2 pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos fue siempre Lolita. Realmente vaya. Es una persona que envuelve en su retórica, es una persona en la que tú sientes empatía con él. Tú estás leyendo y dices, no manches, pobrecito. Sí, o sea, realmente está enamorado, mira cómo habla, mira cómo se preocupa por ella. Si alguna vez leen o ven la película, hay una película del 97 y otra del 67 de Stanley Kubrick, que son también buenas películas. Sobre todo la del 97 es un poco más fiel a la novela. Humbert, que es el protagonista, está en la cárcel, le está narrando esto desde la cárcel. Más bien, alguien encontró en un escrito que él escribió en la cárcel y lo publicó cuando ya está muerto. Y narra toda la historia de cómo Humbert se casa con la mamá de Lolita para estar cerca de Lolita. La mamá muere de manera azarosa, y él se queda como el custodio de Lolita, y viaja por el país con ella y tiene relaciones con ellas en moteles y todo. Y Lolita te la describe como una niña bastante despierta para su edad, bastante precoz, podríamos decir. Y de hecho, o sea, yo discutía con unos compañeros de la facultad sobre esta novela, y algunos decían, es que Lolita lo provoca a él. Y yo decía, pero Lolita es una niña, o sea, no importa lo que la niña diga, Lolita sigue siendo una niña, ¿sí? Y este hombre es terrible, ¿verdad? Es un depredador sexual, está enfermo, y es un pervertido, básicamente. De hecho, Nabokov, cuando le decían, Humbert es un personaje excepcional y tu novela romántica es perfecta, él se enojaba y él decía, no, es un monstruo, este vato es un monstruo, tú tienes que ver a este vato como un monstruo. Yo lo estoy escribiendo desde su perspectiva. Claro que él te va a envolver en su retórica y te va a hacer parecer que es bastante buena onda, pero es un monstruo. Se enojaba, se molestaba, ¿verdad? Hay entrevistas donde se molesta y dice, están tan locos ustedes, no sé qué están leyendo. Tan locos. Este libro desembocó en un fenómeno que tuvo mucho auge en Japón, que se conoce como las lolis. No sé si han visto algo acerca de eso. Sí, las lolis son, en la tendencia, en el arte caricaturesco de Japón, en los mangas y en el anime, comenzó esta tendencia de poner, no son niñas en esencia, generalmente tienen entre 16 y 20 años, pero tienen el cuerpo de una niña, la cara de una niña, la actitud de una niña, y esto como las viste, se empezó, ¿no? a vender muchísimo tiempo, sí, a vestirla como colegiala, a vestirla de ciertas, y este fenómeno escaló hacia la cultura popular al punto de que ya hoy es algo bastante común ver una loli, ¿no? En los animes, o ver una loli incluso en series o películas americanas que ya no son japonesas y todo. Te casas con ellas, con las amigas. Exactamente, se casan con ellas, sí. Está bien loco eso. Pero entonces vemos cómo este
fenómeno está presente en la cultura y tendemos a empatizar con aquella persona que nos vende bien la idea. Cuando suena bien para mí, a mí me parece que está bien entonces, ¿no? Es lo que hacía Humor con las personas que leían la novela, es lo que está tratando de hacer los movimientos de personas atraídas por menores, de pedófilos. Tratan de empatizar conmigo, mira, yo no estoy haciendo nada malo, yo quiero hacer las cosas bien, ayúdame. Pues sí, pobrecito, déjame, te tiendo la mano para que tú puedas vivir libremente tu vida y no tengas que reprimir lo que eres, porque ese es el argumento, ¿no? Y recordando un poco los argumentos LGBT, es que yo soy de esta manera, ¿no? A mí nadie me obliga a ser homosexual, yo soy así, y si yo voy en contra de lo que yo soy, entonces yo ya no soy nadie, yo ya no existo, ya no tengo identidad. Ellos dicen lo mismo, ¿verdad? Pero sí, es que yo tengo una atracción hacia niños pequeños. Y si tú me niegas esto, entonces estás negando mi identidad, entonces ya no tengo identidad, tú tienes que aceptarme como soy para que yo pueda ser libre. Sí, entonces tú me estás esclavizando si no lo haces. Entonces el envolvimiento en la retórica de este tipo de movimientos es muy peligroso. Siempre tenemos que ser atentos a los discursos, ¿no? El discurso es lo que está por debajo de las palabras. Sí, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo realmente? ¿Cuál es el subtexto de lo que yo estoy diciendo realmente? Sí, los pedófilos están usando el discurso de los homosexuales, de los grupos LGBT, para avanzar su agenda también por este lado, ¿no? Y bueno, al menos agradecemos que haya todavía un atisbo de racionalidad en los movimientos progresistas que están negándole la entrada, ¿no? Todavía hay una pequeña esperanza, ¿no? Por ahí, que obviamente yo no puedo confiar en que ellos se vayan a encargar de eso, ¿no? Yo como cristiano tengo que alzar la voz ante las injusticias, por más que sean legales. Cuando va a llegar el momento, yo creo que va a llegar el momento en el que una corte en algún país del mundo va a decir, va, juega. Sí. Y yo voy a tener que decir, no juega, y me voy a tener que oponer a pesar de las consecuencias que me pueda traer eso, ¿verdad? Pero de hecho yo me acuerdo que cuando empecé en la facultad, en primero, o sea, en primer tetra, estábamos debatiendo acerca de la adopción de ¿cómo se llama? Sí, de homosexuales, de parejas homosexuales. Como parentales. Sí, entonces, sí hubo bastante debate. Unos decían, no, pues sí, que es que ellos tienen derecho y que no sé qué. Pero yo me acuerdo de unas palabras de un maestro que él dijo lo siguiente. Él no es cristiano ni nada, pero él tenía un celo hacia esto, ¿verdad? O sea, defendía mucho estos puntos. Y él me acuerdo que dijo que hay un principio en la Constitución, es el principio de pues el libre desarrollo de la personalidad del artículo 4, que dice que los mexicanos tienen ese derecho a gozar o a ejercer su sexualidad en el espacio y tiempo en que quieran, algo así dice, ¿verdad? O sea, se refiere, tú puedes tener la cantidad de hijos que quieras, en el tiempo que quieras, o sea, tú puedes ejercer ese derecho sexual, ¿verdad? Y él decía, pero estos hombres, en este caso estas parejas homosexuales, ya sea mujeres o hombres, han decidido por voluntad propia rehusar, o sea, han decidido no ejercer, ese derecho constitucional. Por lo tanto, no vengas a decir que quieres, en este caso, adoptar a un niño, ¿verdad? A mí se me quedó muy grabado eso porque, en cierta manera, o sea, tiene razón. Si tú estás decidiendo no ejercer ese derecho, no vengas a querer inventar derechos, ¿verdad? Para justificar tus actos, ¿no? Y él me acuerdo mucho que él decía, después de esto, porque va a pasar, se va a venir un montón de cosas, o sea, y habló de la pederastía, de la pedofilia, y se va a venir el tráfico de niños, y dijo un montón de cosas, brother, que yo personalmente creo que no muy lejos va a suceder. Sí, recordamos que el decaimiento de la sociedad está profetizado en la Biblia, ¿no? Vamos a llegar a un punto de tal perversión en el cual en la historia va a irrumpir Cristo y va a castigar a sus enemigos y va a poner Dios va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, y va a haber una venganza, ¿no? Vamos a dar lugar a la venganza del Señor. El mal va a ser vengado, el mal va a ser castigado, y todos aquellos que hicieron mal y no confiaron en el sacrificio de Cristo, no fueron justificados a través de la fe en Cristo, van a formar parte de este castigo final, ¿no? Entonces, para ir concluyendo con algo aterrizado, no les digan mal, primero que nada, no son personas atraídas por menores, son pedófilos, están enfermos, tienen
un trastorno mental y tienen que ser tratados psicológicamente, psiquiátricamente, y si llegan a actuar tienen que ser condenados ante la ley. Y tenemos que empezar a abogar porque las penas en contra de los abusos sexuales aumenten en México, que ya basta, ¿no? Que le das 5 años al violador de su hija y le das 40 años al que se robó un pan, pues tranquilo, viejo. Sí, estoy de acuerdo. Anaías es abogado y estoy de acuerdo, entonces vamos a darle el beneficio. Por primera vez. Brother, es que sí, da coraje, brother. O sea, tú ves el artículo y, o sea, obviamente es más grave cuando es un padre, o sea, cuando tiene conexión y en tercer grado, etcétera, etcétera. Tiene cuando es tutor incluso, ¿verdad? Y me parece bien absurdo que sí, lo vas a castigar y el castigo es de 700 a no sé cuántas cuotas, salarios, y son de 5 a 15 años y se le quita la tutela, se le quita la tutela. O sea, se me hace absurdo. Eso es como que, sí, es tranqui. Realmente no es así, ¿verdad? O sea, creo que, imagínate, brother, pensar, pues al cabo lo hago, a cabo es 15 años, ¿qué tanto es, verdad? ¿Sí me explico? O sea, me aguanto, o sea, es algo que dices tú, se me hace muy absurdo. Sí, bastante absurdo. Que ya alguna vez hablaremos sobre otras cuestiones de actualidad, pero se supone que la cárcel no es para castigarte, sino para readaptarte, ¿no? A readaptarte a la sociedad, pero las cárceles en México, tú sabes que entras y sales peor, que de hecho, aprovecho para decirlo, o sea, en cuanto al tema, hay quienes simplemente dicen, ¿sabes qué? Pues yo voy a cometer el delito, a lo mejor por venganza propia, no sé, pasó algo y voy a matar. Entonces deciden matar y se acabó. Me dan bien poquitos años, me porto bien, me aumentan la sentencia, me disminuyen la sentencia. Tengo donde dormir, salgo, donde comer, no tengo ¿cómo? que trabajar, tengo donde dormir, donde comer. Exactamente. O sea, y eso se me hace como que dices tú, o sea, realmente no se está cumpliendo con lo que debe ser, ¿verdad? O sea, el propósito de la cárcel. Sí, hay bastantes problemas con eso, que pues ya son otros temas de estudio, pero pues aquí nosotros como cristianos hablamos en contra de eso, nos levantamos en contra de eso, que, por cierto, lo olvidé mencionar porque era lo que seguía después del catolicismo romano. El catolicismo romano es la iglesia de mayor visibilidad ante el mundo y ha incurrido en casos de pederastía bastante visibles, pero eso no quiere decir que dentro del cristianismo protestante, dentro de las denominaciones clásicas, no haya habido. Ha habido bastantes casos y también se han tratado muy mal, se han manejado muy mal, a veces por no querer difamar a la iglesia, tratan de ocultarlo, y yo creo que eso es peor, ¿no? Yo creo que delante del mundo da un mejor testimonio a aquel que habla, oigan, mira, este hombre se equivocó y va a pagar por lo que hizo, en lugar de ocultarlo y que parezca todo que está bien cuando realmente está todo podrido por dentro, un sepulcro blanqueado. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener voz. Nosotros como protestantes sí creemos que podemos hablar y nadie habla por nosotros, ¿no? Entonces pues protestemos, ¿no? Contra aquella injusticia, contra aquello que vaya con lo que Dios ha establecido en su palabra, contra los preceptos de Dios, contra la moral cristiana. No importa si está legalizado o no, porque la ley civil no es la regla, no es la norma, sino es la ley de Dios, y la ley de Dios es bastante más estricta que las normas civiles. Entonces, pues es algo para meditarlo, es algo para hablarlo, sí hay que hablarlo, porque a veces la gente es como que no te metes en esos temas, no, está muy complicado, a lo mejor, no, habla y enseña a tu congregación, tú cristiano, tú pastor que estás al frente de una congregación, enseña que eso está mal, enseña que eso no se debe hacer, y enseña que tiene consecuencias y que hay que hablar en contra de ese tipo de actos. Yo creo que en cuestión de la iglesia, como tratamos el tema de la homosexualidad, que hay cristianos que pueden tener ese tipo de problema porque esa inclinación está presente en sus vidas y tienen que luchar con ella, y la iglesia tendría que estar ahí para apoyarlo, para luchar contra eso. Creo que también podría haber cristianos que por alguna cuestión incluso psicológica en su infancia o temas de traumas, etcétera, lo que sea, puedan también tener un tipo de inclinación a la pedofilia, y su actitud no debería ser, y que obviamente es a veces un tema que puede avergonzar a las personas, y eso te lleva a no contarlo, porque también puedes recibir un juicio, un prejuicio antes de una ayuda del resto de la iglesia. Y creo que como cristianos deberíamos estar preparados para poder tratar este tema con aquellas personas que tienen este tipo de problemas,
que puedan tener la confianza de que si ellos saben que es un problema y no lo están desarrollando, no lo están dejando ser, por así decirlo, están luchando contra eso, pero ocupan el apoyo del resto de la iglesia, deberían de tener la confianza suficiente para podérselo contar y que la iglesia lo apoye de esta forma. Y no puedan llegar hasta ese punto de cometer ese tipo de actos. Muy bien. Pues ya vamos concluyendo entonces, Sam. ¿Te dejamos? Hay una película que se llama Spotlight, no sé si la han visto. Sí, está muy buena. Habla en relación acerca de la red de pedofilia, bueno, de pederastía cerca de la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos. Y sí está chida. Habla de eso de que nada más los cambian de sede o a unas cuadras de donde estaban, así. Pero todo eso de cómo también los envuelven los niños y todo eso. Está bueno. Ayer estuve viendo unos casos en YouTube, pero ahí sí encontramos la película, pues ahí les decimos dónde pueden verla. Lo más triste es que creo que estaba en Netflix. Ah, sí, está en Netflix. Entonces vayan a verla en Netflix. lo más triste es que se hace en el nombre de Dios. Sí, ese es un problema muy fuerte. Pero vayan, entonces veanla. Yo no la he visto, no sé si la voy a ver estos días. Ganó un Oscar, creo, por eso. Vale, la voy a ver Sí, está muy buena. Y pues ya, lo vamos concluyendo entonces el programa de hoy. Y pues nada más, nos vemos el próximo viernes en un capítulo más de Tertulia Reformada. Hasta luego. Bye. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada.